Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana para nuestro segmento de asesoría, en el cual nosotros hoy vamos a conversar acerca de la mediación cuando aplica, cuando hay lo que es un homicidio imprudente, en qué casos no aplicaría este proceso legal. Nosotros ya lo vamos a conversar acá con nuestro invitado, pero por supuesto a usted siempre le reiteramos esa invitación de participar a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp. Ya nos acompaña acá el doctor Alonso Cano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Iniciar, ¿verdad, doctor? Conversando acerca de lo que es un homicidio imprudente y, por supuesto, definir este proceso de mediación que quizás muchos no conozcan. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Sí, esto del homicidio imprudente se ha vuelto una noticia cotidiana en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Todos los días ocurren colisiones y todos los días hay resultados. Lesiones corporales y también hay homicidios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un homicidio hay dos resultados inmediatos. Uno, la pérdida de la vida, el dolor, el luto de la familia de la víctima, por un lado. Pero también hay la privación de libertad de la persona que se ve involucrada y por consiguiente los gastos y las tramitaciones que tienen que ver de carácter médico y de carácter legal. En nuestra legislación, en el artículo 141 y siguiente, está regulado en qué consiste, cuál es la prohibición y cuál es la pena a imponer en el caso que estos eventos ocurran. ¿Cómo nosotros, en cuanto a afectados, podemos venir y aplicar a un proceso de mediación cuando la ley dice no, realmente no aplica este proceso de mediación? De forma general, en base al principio de oportunidad, debería, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, debería proceder por la naturaleza misma del delito. Es decir, estamos hablando de algo que ocurre no por la voluntad de la persona involucrada, por el sujeto activo que le llamamos los abogados y que le dice nuestro código. Entonces, ¿qué sucede? De que ocurre el evento y ocurre lesiones, daño o muerte. Entonces, el legislador, partiendo de esa premisa, establece, puede haber una mediación y puede ocurrir en dos momentos principalmente. Puede ocurrir antes de la interposición de la acusación, que se llama mediación previa. Esto tiene que ver con el término de 48 horas posteriores a la ocurrencia del evento, y las partes pueden ir a mediar, donde un notario su preferencia y presentarlo, Fiscalía lo analiza, ve si es precedente, si lo aprueba, y si lo aprueba, entonces lo remite al juez para el control de legalidad. Esa es una primera situación hipotética. Pero hay una segunda, de que cuando no ocurre la mediación previa, entonces se va al tribunal, se interpone la acusación por parte de Fiscalía, y entonces en ese interín entre la audiencia preliminar y la inicial, y también durante el proceso, puede ocurrir la mediación durante el proceso, si las partes se ponen de acuerdo. ¿Cuándo ocurre en la generalidad de estos casos, que es mediación durante el proceso? Cuando, digamos, el asunto es, por ejemplo, unas lesiones graves, unas lesiones gravísimas o muerte. Generalmente pues lleva un poco más de tiempo, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en ambas partes, porque uno pierde la libertad y el otro perdió su integridad corporal o la vida, ¿verdad? Que es lo más grave. Entonces, esos son los dos momentos que puede ocurrir, pero todo el mundo se pregunta, ¿y por qué a veces se prohíbe de que haya? Si está permitido, ¿por qué a veces no se aprueba esa mediación durante el proceso? Porque ha habido, en los casos de los que se denominan delitos imprudentes agravados, sucede de cuando una persona, un conductor, está bajo los efectos de sustancias alcohólicas, psicotrópicos, incluso fármacos, que conllevan el que la persona pierde la total facultad de sus sentidos, que le da somnolencia, por ejemplo. Hay fármacos, pero montones que ocurren eso. Si la persona, sabiéndolo, se arriesga y producto de esa afectación farmacológica produce el accidente y se le comprueba
mediante la prueba de sangre respectiva, que tiene en su cuerpo esa sustancia que le privó de sus facultades. Entonces, ahí hay una complicación porque la persona sabiéndolo actuó. Y entonces hay un agravante, hay una situación en la cual la persona previó lo que podía ocurrir y aún así asumió el riesgo. Y al asumir el riesgo está enfrentando una situación en la cual va a tener una sanción agravada. ¿Ese sería un dolo eventual, doctor? ¿Aplicaría ahí? ¿Podrían perfectamente? Sí, a ver, hay una diferencia, sí, que la línea entre las dos situaciones es bien delgada. Y ahí es donde el criterio del judicial prevalece, claro, yendo a las partes. El dolo eventual nuestra legislación como tal no lo tiene pues como definido así de una forma específica, clara, pero Fiscalía mediante una circular de hace un tiempo atrás, ha orientado a acusar y pedir sanción atribuyendo, por ejemplo, homicidio imprudente agravado con dolo eventual. Y ahí es donde las cosas se complican, porque hay una corriente de pensamiento de que, y en nuestro foro también, de que dice a título eventual no existe. Porque partiendo del criterio que todo de previo tiene que estar claramente establecido en una norma para que tenga aplicación en el sistema penal. Entonces dice, si no está en el código tan específico, tan delimitado, no debería aplicarse en ningún caso en Nicaragua. Pero hay otra corriente que dice de que sí existe en la doctrina, sí existen otras legislaciones que son más específicas, pero ¿cuál es la diferencia? Ahí es donde entra la discusión entre los teóricos. Porque en el dolo eventual es cuando la persona prevé que bajo esa condición de afectación que posee en su sentido, piensa que no va a ocurrir. Tiene en su mente, en su psiqui, la posibilidad que no va a ocurrir, pero dice, puede ser probable, me voy a arriesgar, y lo hace. Aunque es grande la posibilidad que exista, el conductor asume ese riesgo y continúa en su actividad, en su accionar, a pesar que lo previó, a pesar que sabe que es probable el resultado, continúa con acción y produce el resultado, ya sea lesiones gravísimas o ya sea muerte. Entonces, cuando eso ocurre, la pena sin duda alguna se aumenta, porque ya estaríamos hablando con mucha posibilidad de que estamos ante un dolo eventual, es decir, casi en la frontera de que lo deseó ese resultado, muerte o lesión. ¿Aplica igualmente cuando hay bajo estas, cuando el conductor está, por ejemplo, bajo estas sustancias, como usted explicaba, y hay lamentablemente más de una víctima mortal, incluyendo también personas que tienen lesiones graves, ¿puede aplicarse lo que es mediación o definitivamente tampoco puede aplicarse? Mire, en la vida real lo que los judiciales están haciendo, cada evento, cada caso, aunque se parezca, tiene particularidades muy propias, muy singulares, que hacen que el judicial tenga un análisis sereno, ponderado y ver las particularidades. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Recientemente acá, en nuestra ciudad, un señor que padece problemas renales gravísimos, dicen la noticia de que va urgentemente a buscar asistencia médica, ese conductor, ¿verdad? Y también va en esa urgencia médica, aparentemente en una velocidad elevada, pero también, desgraciadamente, en ese momento se va cruzando la vía una mamá con un hijito que van también al hospital a buscar atención médica al niño que tenía una enfermedad grave. Mire bien, se juntaron el hambre y la necesidad. Qué terrible. Y ocurre el evento colisión y ocurre el evento muerte. Ahí el juez no puede tener, sin duda alguna, un criterio de decir,
Señor, usted va manejando exceso de velocidad, va buscando atención médica para salvar su vida. Y los otros también van a prisa buscando el camino para recibir atención médica. Los dos van con un elemento importante que es buscar la atención que necesitan para su mejoría de su salud. Y en este caso, doctor, hablando particularmente, al final se estableció una mediación y según se explica, se va a pagar un monto. Entonces, igualmente aquí sí, a pesar de que hubo dos víctimas mortales, sí se pudo definir o acordar, ¿verdad?, brindar un monto en cuanto a lo que son las familias de las víctimas. Sus recomendaciones, doctor, acerca de estos temas, ¿verdad?, para que la población que lamentablemente resulte afectada en este tipo de situaciones, ¿cómo puede proceder ante la ley? El primer consejo es entender. Hay que moverse inmediatamente que ocurre la colisión. Cuando digo moverse me refiero a que hay que preocuparse por ir a buscar contacto con la otra parte y transmitir el elemento humano de disculpa, de solidaridad. Y como derivado de eso va a venir muy posiblemente un acuerdo que hay que hacerlo en base al principio de proporcionalidad entre la capacidad de la persona que va a indemnizar y la necesidad o gravedad de la afectación en la víctima. Ese es el primer consejo que se debe tener. Y siempre persistir, siempre estar, digamos, consciente de que nadie quiere ocasionar un accidente. Nadie. Y por consiguiente, tampoco nadie quiere sufrir en su cuerpo un daño, una afectación médica grave, ni leve de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, en esa lógica de que ambos no quieren que ocurra ese evento, pues buscar el arreglo, la mediación. Eso es, sencillo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por esta información y recomendaciones tan importantes en este tipo de casos. Y por supuesto, siempre lo importante es acudir a las leyes, ¿verdad? Y que existe esa comunicación y obviamente que hay un balance, como usted explicaba, en cuanto al establecimiento de acuerdos. Si usted tiene alguna consulta de manera particular, perfectamente puede hacerlo al contacto telefónico que aparece en pantalla del doctor Alonso Cano. Nosotros así continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana con Jocelyn Medrano, que tiene un tema bastante importante relacionado con la salud. Adelante.